Buenas tardes, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a tratar los conceptos básicos de estadística, para luego en las próximas clases veremos ya lo que son la organización de análisis estadístico, pero para variables cualitativas y cuantitativas. Aquí vamos a limitarnos únicamente al concepto de estadística, cómo se clasifica la estadística y qué son variables. Entonces, estadística es la ciencia de recoger, organizar, presentar e interpretar datos. Eso es prácticamente la estadística. Uno que hace, uno recoge información, la organiza, la presenta, luego hace una interpretación. ¿De qué? De lo que queremos estudiar. Una característica de cualquier, por ejemplo, en un equipo de fútbol, ¿cuántos jugadores tienen menos de 21 años? O quiénes son, a quienes les gusta, por ejemplo, los que son hinchas de diferentes equipos. ¿Quién es hincha del Nacional, del Medellín, del Millonario, etcétera? ¿Sí? O en un colegio, ¿qué estudiantes se movilizan en bicicleta o van a pie o los llevan en carro? Ese es el medio de transporte para ir al colegio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es la estadística. La estadística se encarga de recoger una información. ¿Cómo la recogen? La recogen, puede ser por medio de entrevistas o por medio de encuestas. ¿Cómo se organiza? Bueno, se organiza de mayor a menor, se resume la información y se puede presentar en cuadros estadísticos o en gráficos estadísticos, y luego se hace la interpretación de lo que hemos estudiado. Entonces, la estadística se divide en estadística descriptiva, esta estadística descriptiva es la que vamos a tratar nosotros en este curso. ¿Qué es la estadística descriptiva? Es aquella que nos permite organizar la información y presentarla de diferentes formas. Puede ser en cuadros estadísticos, puede ser en gráficos estadísticos, pero esta descriptiva es una información real y veraz. No nos podemos salir de ahí, ni podemos objetar algo que no sea la realidad. Entonces, la estadística descriptiva nos permite organizar la información y presentarla de diferentes formas. Mientras que la estadística inferencial trata más bien sobre suposiciones. Uno, a partir de una información, uno puede suponer alguna información. Por ejemplo, si yo digo que en un grupo del grado sexto de un colegio, por ejemplo de María Josefa, en un grupo del grado sexto, el 20% de esos estudiantes viven en Payuco. Viven en Payuco. Yo recogí la información, yo fui al grado sexto, hice una entrevista a ver cuántos estudiantes viven en Payuco. Y yo vi que de 100 estudiantes de los sextos, hay 20 estudiantes que viven en Payuco. Entonces, yo puedo suponer que de todo el colegio, el 20% vive en Payuco. Eso son suposiciones. Entonces, eso no es real, pero puede ser. Uno hace esta conclusión con base a suposiciones de datos que uno obtiene. Sí.
Eso es lo que es la estadística inferencial. Ahora bien, en la estadística nosotros vamos a analizar una característica de un grupo de personas, de un grupo de objetos, de animales, de cosas. Eso es lo que es la estadística. Entonces, esa variable que nosotros queremos, o ese dato, o esa característica que nosotros vamos a analizar, es lo que se conoce como variable estadística. Entonces, la variable estadística es la característica objeto del estudio que vamos a hacer. Entonces, estas variables se clasifican en dos: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entonces, ¿qué son las variables cualitativas? Las variables cualitativas son aquellas que no se pueden medir, no se pueden pesar, ¿sí? Indican cualidades. Una cualidad. Por ejemplo, yo voy a averiguar en un grupo de estudiantes el estado de ánimo: triste, alegre, acongojado. Esa es una variable cualitativa. Voy a averiguar también la contextura entonces, quiénes son delgados, quiénes son bajitos, quiénes son gorditos. Eso es cualidad. Eso no se puede contar ni se puede medir. O el color de los ojos: ojos verdes, ojos azules, ojos cafés. Esos son cualidades. Y las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir, contar o pesar. Por ejemplo, la edad, el peso, estatura, el número de hermanos. Yo voy a averiguar en un grado cualquiera la edad de los estudiantes. Entonces, unos tienen 11, otros tienen 12. Entonces, eso se puede contar, se puede medir. O cuántos hermanos tienen. Tienen un hermano, 2 hermanos, no tienen hermanos. Entonces, ya tenemos dos tipos de variables: cualitativas y cuantitativas. Otro ejemplo de variables cualitativas: ¿cuál es el medio de transporte que utilizan los estudiantes para ir al colegio, a María Josefa? Unos van en bicicleta, otros van en carro. Entonces, eso no se puede medir, sino que son variables cualitativas. Las variables cualitativas. Entonces, para uno hacer un análisis estadístico o uno hacer un estudio estadístico, es bueno tener en cuenta ciertos conceptos. Entonces, hay unos conceptos que son, por ejemplo, población. Entonces, ¿qué es población? Población es el conjunto universal de lo que se va a estudiar. Por ejemplo, yo voy a averiguar en los estudiantes de primaria de María Josefa, voy a averiguar entre los estudiantes de primaria de María Josefa cuál es la edad que tienen. Voy a averiguar la edad. Entonces, aquí, repasando lo que acabamos de ver, esta es una variable cuantitativa. ¿Listo? Voy a averiguar entre los estudiantes de primaria de María Josefa qué edad tienen. Unos pueden tener, por ejemplo, desde sexto grado pueden tener 6, 7, 8 años, de sexto o de quinto, o de primero o de segundo. Sí, entonces, la población. Y hay otro concepto que es muestra, porque estas están relacionadas. Sí, entonces, entre estas dos, muestra es una parte de la población. Yo tengo aquí la población general. Entonces, en este estudio que yo voy a hacer, ¿cuál es la población? La población es todos los estudiantes de primaria. Puede ser del municipio de La Ceja. Estudiantes de primaria
de la ceja. Pero yo voy a hacer un análisis de los estudiantes de primaria de María Josefa, que es una parte de la población. Este pedacito que está aquí son los estudiantes de primaria de María Josefa. Entonces, espero y me entiendan. Entonces, la muestra es una parte de la población. Entonces, como yo voy a averiguar la edad entre los estudiantes de primaria del Colegio María Josefa, entonces, la muestra que yo necesito es los estudiantes de primaria de María Josefa. Pero la población, ¿cuál es? La población es todos los estudiantes de primaria del municipio de La Ceja. Eso es la diferencia entre población y muestra. ¿Sí? Bueno. Otro concepto que debemos saber es lo que es la frecuencia. Frecuencia absoluta. Frecuencia. Uno habla aquí de frecuencia. No le dicen, yo con mucha frecuencia, yo miro que pasa por aquí un señor en una moto, que lo ve uno varias veces. Entonces, ¿qué frecuencia? Frecuencia es el número de veces que una variable se repite. Eso es lo que es frecuencia absoluta. El número de veces que una variable se repite. Otro concepto que debemos saber es frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es frecuencia relativa? Es una relación. Una relación. O quiere decir división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos que yo voy a analizar. O sea, es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, o sea, el tamaño de la muestra. Ahora miramos cómo es eso. Y el otro concepto es frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada es como ir acumulando los datos de todas las variables anteriores. Un ejemplo, yo le digo a los estudiantes, ¿cuál es un estudiante que juega fútbol? El primer partido hizo 2 goles. El segundo partido hizo 1 gol. El tercer partido hizo 3 goles. ¿De cuántos goles acumulados lleva? 6 goles acumulados. Entonces, esa es la frecuencia acumulada. Hasta ahí es lo que vamos a ver, sí. Entonces, frecuencia absoluta es el número de veces que una variable se repite. Frecuencia relativa es la relación que hay entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. La frecuencia acumulada es la suma de todas las frecuencias de las variables anteriores. Otro concepto es el porcentaje. Porcentaje es la misma frecuencia absoluta, o sea, la relación entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, pero con base a 100. O sea, que quiere decir que es la frecuencia relativa, que acabamos de ver, la frecuencia relativa, que es una relación o una división, la frecuencia relativa multiplicada por 100. Eso es lo que es el porcentaje. Y el porcentaje acumulado, es ir acumulando el porcentaje de todas las variables anteriores. Es más o menos los conceptos que debemos tener claros. Eso en las próximas clases, en los próximos videos, vamos a explicar unos cuadros estadísticos, pero dependiendo de lo que vayamos a tratar. Lo básico que yo espero es que nosotros hagamos esto. Entonces, sí, los conceptos básicos de estadística. Entonces, a manera de resumen, ya sabemos que población es el conjunto universal que agrupa todos los datos de esa misma variable, con esa misma característica. Y la muestra es una parte de la población, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a mirar lo que son
caracterización de variables cualitativas. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con esas variables cualitativas? ¿Cuáles son los cuadros estadísticos y los gráficos estadísticos que vamos a trabajar? ¿Sí? Gracias.